Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces iniciemos la sesión. Hoy les voy a explicar un nuevo tema. Ese tema se denomina arreglos unidimensionales, ¿listo? Entonces ese tema es el que vamos a trabajar el día de hoy. Como siempre, hoy les voy a dejar unos ejercicios para que los desarrollen en el transcurso de esta semana. Entonces, vamos a mirar qué son los arreglos unidimensionales. Ahí les voy a compartir un pantallazo. Ya dentro de poquito va a aparecer. Bueno. Ya, ahí apareció. Entonces, para hablar de arreglos unidimensionales, primero tengo que mostrarles este gráfico. Imagínense un espacio de memoria en el computador, en donde ese espacio de memoria son casillas, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo un arreglo, ¿cierto? Donde dice valor, son los valores que yo voy a ingresar en cada casilla, ¿cierto? O sea, esta casilla va a contener el valor 1, el valor 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el 10. Así como tengo 10 valores acá, yo podría tener más, 15, 20, 30, 50. Listo. Entonces, un arreglo es un espacio de memoria ordenado por casillas, en donde yo en cada casilla puedo almacenar un valor diferente, ¿cierto? Cada arreglo tiene un índice, que es el que vemos aquí en la parte superior. Y los índices de los arreglos se enumeran a partir del número 0. Entonces arrancan 0, 1, 2, en este caso 9, ¿cierto? Porque son 10 casillas, incluida el 0. O sea, aquí tenemos hasta la posición 9, pero el 0 también cuenta, o sea que son 10 casillas. O sea que si yo tuviera un arreglo de posición 20, el índice arrancaría en 0 y terminaría en 19. Si yo tengo un arreglo de tamaño 50, el índice arrancaría en 0 y terminaría en 49. ¿Qué es lo que guardamos en cada casilla del arreglo? Pues los datos que nosotros estemos trabajando. En este caso, es un arreglo para almacenar datos del tipo entero. Yo puedo crear arreglos para almacenar datos del tipo real, por ejemplo 0.56. Este sería un arreglo para almacenar datos del tipo real, ¿cierto? Tengo que hacer una aclaración. Cuando yo estoy construyendo un arreglo, todas las casillas van a manejar el mismo tipo. O sea, si el arreglo que yo construyo es para números reales, todas las casillas van a almacenar números reales. Si es para números enteros, todas las casillas van a almacenar números enteros, ¿cierto? O si es para texto, todas las casillas almacenarían texto, o sea, texto aquí y texto acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros definimos el arreglo, damos el tipo de dato que vamos a almacenar en el arreglo, bien sea entero, real, texto, ¿cierto? Y de ahí para arriba todos los tipos de datos que se manejan en el lenguaje de programación Java. Hablo de esos tres porque son como los más significativos, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y siempre el índice va a arrancar desde 0. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Les voy a explicar con un ejercicio. Aquí los ordené, los datos los ordené de 1 a 10, para que ustedes vieran que son 10 casillas, pero yo aquí como tengo el 1, pude haber escrito el 56, el 30, ¿cierto? O sea, no necesariamente uno tiene que almacenar en orden los datos en las casillas, sino que pues para temas de explicación yo lo hice de esta manera, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a mirar ese ejercicio, pero utilizando el lenguaje de programación. Voy a ver NetBeans y les voy a mostrar. Bueno, ahí ya les va a aparecer en unos segunditos
en Edwin, listo. Entonces vamos a crear un nuevo programa. Todo este proceso ustedes ya lo conocen, entonces yo lo voy a hacer rápido sin explicar pues, la parte de la creación de programas. Aunque el computador está un poquito lento por lo que estoy grabando la sesión, pero ya va apareciendo. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo proyecto en Java, ¿cierto? O Java, algunos lo llaman Java, yo lo llamo Java, no hay ningún problema. Lo voy a llamar ejemplo, arreglos, y le digo finalizar. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es muy simple construir arreglos unidimensionales en este lenguaje de programación. Van a ver que es muy sencillo. Solo tienen que seguir unas reglas sintácticas, ¿cierto? Una sintaxis específica, como siempre hemos utilizado las reglas sintácticas de Java. Entonces esta no es la excepción. Y aparte de eso, vamos a utilizar el ciclo for. El ciclo for ustedes ya lo vieron en la sesión pasada y ya hicieron unos ejercicios utilizando el ciclo for. Entonces, por medio del ciclo for, nosotros lo que vamos a hacer es recorrer los arreglos. O sea, el ciclo for, en este caso, se va a utilizar para recorrer arreglos. Listo, aquí ya me apareció el proyecto para poder ingresar código. Entonces, voy a crear una función. Ustedes también conocen las funciones, ya lo vimos en sesiones pasadas. Entonces voy a trabajar por medio de una función, esa función la voy a llamar arreglos. Acuérdense que el nombre de la función o del método, ¿cierto? Acuérdense que función y método viene siendo lo mismo en lenguaje de programación Java. Este nombre ustedes lo pueden cambiar, o sea, no es necesario que pongan el mismo nombre. Nosotros nos podemos inventar el nombre de cada método. Entonces, public static void arreglos. Listo. Ya saben que este es un método vacío, ¿cierto? No devuelve nada porque es vacío. Aquí lo hemos denominado como vacío y no va a tener ningún parámetro de entrada. Aquí vemos en los paréntesis que no hay parámetros de entrada. Eso ya lo habíamos visto en la parte de los métodos. Bueno, entonces aquí voy a crear un for. Y este for, miren, va a arrancar desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque acuérdense que el arreglo arranca desde la posición 0, o sea, el índice es 0. Y ese ciclo for se va a ejecutar mientras i sea menor que 10. ¿Por qué menor que 10? Porque la última casilla, o sea, el último índice del arreglo es 9. O sea que se tiene que cumplir que el ciclo se ejecute hasta el 9, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir que se incremente de 1 en 1. Abrimos paréntesis, llaves, enter. Bueno, con este ciclo for lo que yo voy a hacer es ingresarle datos al arreglo. ¿Se acuerdan que en las casillas estaba el 1, el 2, el 3, hasta el número 10? Eso es lo que yo voy a hacer acá. Entonces yo le voy a decir arreglos. Bueno, perdón. Antes de eso, se me estaba olvidando, debo crear el arreglo, ¿cierto? Si yo no tengo arreglo, pues yo no puedo hacer nada. Entonces el arreglo se crea de una manera muy sencilla. Ustedes escriben el tipo de dato. En este caso va a ser entero. Abren, cierran corchetes y le ponemos un nombre. Llamémoslo, lo voy a llamar vector. Listo. Ese es el nombre del arreglo, vector. Y aquí escribimos new, otra vez el tipo de dato. Y aquí le vamos a escribir que va a ser de tamaño 10. O sea, va a tener 10 casillas. Entonces miren lo sencillo que es. Declarar el tipo de dato que va a contener el arreglo. Abrir y cerrar corchetes. Escribirle un nombre cualquiera. Poner igual. Escribir la palabra reservada new. Volver a escribir el tipo de datos que va a contener. Y acá, en estos corchetes, escribir el tamaño del arreglo. O sea, si el arreglo va a ser de tamaño 50, ahí escribiría 50. Si va a ser de tamaño 1000, ahí escribiría 1000. Pero como va a ser de tamaño 10, solamente escribo 10. Ahora sí, dentro del for, del ciclo for,
voy a llamar al arreglo que se llama vector, ¿cierto? Y dentro de los corchetes voy a escribir i. ¿Por qué escribo i? Porque i es el que me está marcando la pauta, ¿cierto? Acuérdense que es un ciclo for y el i se va incrementando de uno en uno. Entonces arranca en 0, después en 1, después en 2, hasta llegar a 9. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Voy a recorrer el arreglo con ese índice, desde el 0 hasta 9. Y en la medida en que lo voy recorriendo, le voy ingresando ese mismo valor más 1. ¿Por qué más 1? Porque yo quiero que en la casilla arranque desde 1 y no desde 0. Y como el índice, que es el que marca la pauta, arranca desde 0, yo le tengo que sumar un 1 para que en la casilla de almacenamiento me esté ingresando un 1. Les voy a mostrar aquí en el gráfico ese concepto. Voy a pasar de cambiar de pantalla para mostrarles qué fue lo que hice yo ahí con ese i más 1. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es, este sería i, ¿cierto? Al sumarle 1, pues en esta casilla me va a dar 1. En la siguiente vuelta, i va a valer 1. Al sumarle 1, pues este me va a valer 2. Y así sucesivamente. El índice 2, le sumo 1, me va a valer 3. ¿Hasta cuándo? Hasta 10. ¿Listo? Y recuerden que siempre el índice debe arrancar desde 0. ¿Listo? Entonces en el vector, en el arreglo, yo tengo que tener los números del 1 al 10. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Perfecto, ahí apareció. Entonces, con este ciclo for, yo estoy rellenando esas casillas con números del 1 al 10. Ahora necesito otro ciclo for para recorrer el vector y mostrar qué es lo que tiene el vector por dentro. Entonces yo digo int i igual 0, o sea, voy a recorrer el vector desde 0. Y el ciclo se va a ejecutar mientras i sea menor que 10, o sea, hasta 9. Y se va a ejecutar de 1 en 1, ¿cierto? Abro llaves, cierro llaves. En la medida en que se va ejecutando, yo voy a imprimir en pantalla system.out.print ln, ¿cierto? Yo voy a imprimir en pantalla lo que el arreglo tiene por dentro. Entonces yo voy a escribir aquí vector, entre corchetes, i. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lleguemos a este ciclo for, vamos a recorrer el vector y vamos a ir sacando de cada casilla los números. Voy a agrandar un poquito aquí el código para que ustedes lo puedan ver ahí más claro en sus pantallas. ¿Listo? Entonces, con esta línea definimos el vector para almacenar números del tipo entero. Con este ciclo recorremos el vector y le vamos ingresando unos datos. En este caso, le vamos a ingresar el mismo índice, pero aumentado en 1. Y con este bloque, con este for, volvemos a recorrer el arreglo, pero en este caso lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla lo que el arreglo llamado vector tiene por dentro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar y esperemos el resultado en pantalla. Miremos a ver qué nos va a mostrar la ejecución de ese programa. Entonces, como ustedes pueden ver, miren que con poquitas líneas de código hemos construido una red. Esperemos que ahí está ejecutando. Bueno, esto sucede cuando el equipo se me vuelve muy lento por el tema de la grabación. Entonces, como está tan lento, no me muestra el resultado. Pero para eso, yo siempre tengo un plan B, que es tener el mismo ejercicio, este mismo, lo tengo acá ya listo, por si sucede el problema que está sucediendo. ¿Listo? Si ustedes comparan el código de este arreglo que yo ya hice previamente
al arreglo que les acabo de explicar, al código que les acabo de explicar, es exactamente el mismo. Solamente que aquí le adicioné un mensaje, ¿cierto? Vamos a quitar ese mensaje y vamos a correr nuevamente el ejercicio para que nos muestre. Bueno, ahí ya me lo mostró, ¿cierto? Entonces, el que me está mostrando el contenido del arreglo en cada una de sus casillas. Miren, arranca desde 1, 1 y termina en 10, porque eso es lo que yo le ingresé al arreglo con estas líneas de código. Aquí simplemente le adiciono, en esta parte de mostrar en pantalla, le voy a adicionar este mensaje, lo voy a concatenar, ¿cierto? Le voy a decir que en el índice I, ¿cierto? Para que me vaya mostrando índice 0, 1 hasta 9, está algo en cada una de esas casillas, ¿cierto? Entonces vuelvo y corro el programa. Mostramos aquí en pantalla y él ya me muestra el mensaje. Mire, me está diciendo que en el índice 0 hay almacenado un 1, en el índice 1 un 2 y así sucesivamente hasta 10, ¿cierto? Es lo mismo, miren que esto es lo mismo que yo les estoy mostrando en el documento en Word, ¿cierto? Solo pues que se muestra de una manera diferente, pero es exactamente lo mismo. Me está mostrando el documento en Word, ¿cierto? Entonces me está diciendo que en el índice 0 hay 1, que en el índice 1 hay 2, y así sucesivamente hasta el índice 9, que contiene el número 10. Esa es la manera de trabajar con arreglos. Así se recorren, ¿cierto? Para escribir datos dentro de él, y así se recorren para mostrar los datos. Entonces, vuelvo y repito, con este ciclo for, miren, recorro el arreglo y con este le ingreso datos. Con este otro ciclo for, vuelvo y recorro el arreglo y con este imprimo en pantalla los datos que contienen el arreglo, ¿cierto? Acuérdense que en el código anterior, el que acabo de explicar, el arreglo lo llamé vector, ¿cierto? Aquí lo llamé vector, aquí era vector. Simplemente les cambié el nombre. Eso no tiene ningún misterio, miren. Miren que es lo mismo, es el mismo código, solo que aquí lo llamé vector, ¿cierto? Vector y aquí vector. Pero miren que es el mismo código, arreglo y arreglo. Lo que pasa es que cuando yo construyo un proyecto nuevo y el equipo está grabando video, como en este momento, está grabando la sesión, entonces el equipo no me ejecuta bien aquí la salida, ¿cierto? Me dice que se ejecutó satisfactoriamente, pero no me está mostrando ningún resultado. Por lo que yo les digo, el equipo se me vuelve lento y se me pone un poquito resabiado, pero miren que es el mismo código que tenemos acá. Es exactamente el mismo. Listo. Solamente que aquí cambio el nombre. No hay problema, nosotros le podemos poner el nombre que queramos. Entonces esa es la explicación que les tenía para el día de hoy. Les voy a mostrar entonces el documento de los ejercicios que les tengo acá, que es el que les voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Ustedes ya conocen esta presentación, ¿cierto? Aquí hay un enunciado, ahí va a aparecer en unos segunditos en la pantalla. Hay un enunciado aquí en donde estamos hablando de arreglos de una sola dimensión, ¿cierto? Aquí hacemos precisión de que vamos a trabajar arreglos de una sola dimensión utilizando el ciclo for. Y acá los ejercicios que deben realizar son 4 ejercicios que ustedes deben realizar en el transcurso de esta semana. Como siempre, les voy a dejar un código de ejemplo, ¿cierto? Es el mismo código que yo les acabo de explicar y que está funcionando. Este es el código de ejemplo. Y como siempre les dejo los datos del correo electrónico al cual deben enviar sus trabajos y el plazo máximo para entregar el
los ejercicios. Ese es el 21 de abril, listo, no el 22, sino el 21 de abril. Ahí ya corregí, es para el 21 de abril, listo. Que sería el próximo martes, el martes de la próxima semana. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Por acá me dice Weimer Ortiz que la línea 27, el condicional es... Bueno, tú no entendí. Vamos algo con la línea 27. Vamos a mirar qué tiene la línea 27 para poderle responder a Weimer. Línea 27. Aquí se refiere a este condicional. Sí, ya está corriendo. Lo que pasa es que, como les decía, cuando yo estoy grabando video y voy a hacer un proyecto nuevo con NetBeans, el equipo se me pega y no me corre, no me ejecuta bien, pero miren que es el mismo código y está corriendo sin ningún problema, o sea, no hay ningún lío. Listo. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que la pueden hacer por el chat o ustedes mismos pueden activar sus micrófonos y hacerme la pregunta que consideren. Ah, nadie tiene preguntas, nada, nada para cuestionar. Dice que yo entendí bien, perfecto, Weimer. Todos entendieron bien la explicación. Miren que el código es muy sencillo, muy simple. Son unas cuantas líneas de código. Son muy poquitas las líneas de código que hay que emplear para trabajar con arreglos de una sola dimensión. Mientras alguien me va a preguntar algo, les cuento para qué sirve un arreglo. Un arreglo sirve para coleccionar datos. O sea, a veces uno crea aplicaciones en donde va a manejar muchos datos del mismo tipo, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es crear los arreglos que son colecciones de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo necesito crear una aplicación en donde voy a manejar, por decir algo, 100 números enteros. Entonces, en vez de crear 100 atributos o 100 variables diferentes, lo único que hago es crear un solo atributo, una sola variable, la convierto en un arreglo, le doy un tamaño de 100 y en esas casillas almaceno en cada una de ellas los 100 números que necesito almacenar, ¿cierto? Es como por poner un ejemplo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear una colección de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, veo que todos como que entendieron muy bien. Juan Camilo Cardona me dice que entendió muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, más dudas, voy a dar por finalizada la sesión. Recuerden que ahorita en el grupo yo les voy a compartir el documento con los ejercicios y más tarde, cuando suba el video a YouTube, también les voy a compartir el enlace para que ustedes tengan ahí el video y puedan repasar la explicación. Weimer tiene una duda, dice, de la clase anterior. Sí, cuénteme, Weimer. ¿Qué duda tiene? Yo se la resuelvo de una vez. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí. La duda es que en el ejercicio quinto de la clase anterior, en el ejercicio de la media, como la media no es un número entero, imagino que hay que utilizar otro tipo de, que es un número real. No encontré cómo indicarle que era un número real porque pues la respuesta siempre me la daba con el punto cero, o sea, me la daba como si fueran enteros. Ah, Y ya. pues obviamente la media no es un entero, la media es un número real. Sí, ya. Eso, Juan Camilo Cardona ahí acabó de escribir con double, Pero ¿cierto? yo usé esa opción double, bueno, yo usé float No, y doble y tampoco no me lo dio. Usé las bueno, dos opciones. toca mirar a ver qué sucede ahí, porque no lo está mostrando, porque cuando uno utiliza el double o el float, él debería mostrar todos los decimales. Ya tocaría Pero mirar qué pasó. pero digamos, cuando uno declara la variable, ¿hay que declararle los decimales o hay No, que hacer no, alguna línea especial, una manera especial de escribir esa línea de código? Porque yo no le declaré decimales.
No, Pero no, igual todas las respuestas me daban siempre un número exacto. no, Pero, no es necesario declarar la cantidad de decimales. Tocaría revisar si es, por ejemplo, una operación aritmética. Tocaría revisar que todas las variables que hacen parte de esa operación aritmética sean del tipo real, que no haya por ya, ahí. aunque todas deben declararse entonces como doble, porque yo declaré Sí, solamente como doble esto la de la media, el resto las declaré como enteras. exacto, no, tendría que declararse todas double o float para que muestre todos los decimales completos. Yo creo que Ah, ok, ese era el ahora sí entiendo. inconveniente. Listo. ¿Quién más tiene dudas? ¿Quién más tiene preguntas? Ah, no hay más dudas. Listo, muchachos. Entonces, Sale, no sé si la duda que yo tengo que le he comentado a usted, lo de la dificultad para resolver los ejercicios de la primera clase. con No los he hecho es por eso, por los de los otros métodos. Yo he los, trabajado siempre, todos los he hecho por el método vacío, pero en los otros la verdad no he podido. con los No he podido métodos. entender cómo funcionan los otros dos métodos. Ya no, vea, De qué simplemente, manera vamos a resolver eso. No los he podido hacer. o simplemente lo que pasa es que los métodos se pueden trabajar de varias maneras. El método vacío, que usted ya lo entendió, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Sí, pues es que los otros no los he podido trabajar. Exacto, pero yo puedo crear otro método, por ejemplo, yo puedo decir aquí public static, ¿cierto? Y acá yo voy a decir que este método me va a entregar números enteros. Entonces, en vez de void, escribo int y le pongo un nombre, método, ¿cierto? Método, método, eso, método. Listo, ahí lo creé. Y supongamos que él me va a retornar cualquier cosa. Yo le digo int resultado, por decir algo. Y aquí le digo return, vamos a escribirlo bien, return, resultado. Entonces, resultado. Bueno, esto hay que inicializarlo acá, digamos que está cero. Entonces, miren, em, tanto el método, tanto el método vacío que tenemos acá, como este método que está devolviendo un valor entero, cumplen exactamente la misma función. ¿Cuál es la diferencia? Que el que está devolviendo un entero, utiliza la palabra return para devolver algo. En el vacío no utilizamos la palabra return, sino que directamente mostramos en pantalla, ¿cierto? Con esta línea mostramos en pantalla el resultado de alguna operación, pero funcionan exactamente lo mismo. Entonces, si yo quisiera mostrar el resultado de este método en pantalla, tendría que hacerlo a través del estático, perdón, del método principal, del main. Entonces ahí sí me tocaría utilizar esta línea de código, ¿cierto? Print ln y dentro escribir el nombre del método que devuelve algún valor, ¿cierto? Esa es la única diferencia, pero los métodos funcionan exactamente igual. Ahora, el otro método que es el que recibe parámetros, Es de ¿sí? pasaparámetros, sí, de parámetros. Exacto. El que recibe parámetros, vamos a convertir este mismo método, este mismo que yo tengo acá, le voy a convertir, le voy a mandar un parámetro. Entonces, digámosle que ese parámetro se va a llamar num. Entonces, mire que dentro del paréntesis yo ya le escribí un parámetro. Entonces, ahora, aquí en resultado, en vez de yo escribir 0, en esta parte de acá lo que le escribo es el parámetro, o sea, num. Entonces el parámetro es como una puerta de entrada, ¿cierto? Entonces cada vez que yo llame este método por esta puertica de entrada que usted ve acá en los paréntesis, por esta puerta de entrada, le va a llegar un valor. ¿Cuál valor? El valor que yo le escribo acá, dentro del paréntesis. Yo puedo escribirle un 5, un 56 o cualquier número entero, ¿cierto? Entonces, este número que está acá es un número de entrada y entra por esta puertica. Mírenla acá. Entra por esta puerta y llega y se guarda acá. Esa es la diferencia entre los tres métodos, pero cualquier método que usted utilice para trabajar está bien. O sea, no hay ningún problema. Sino que al principio, pues, eh,
Al principio a veces se puede enredar un poquito uno cuando los está trabajando, pero en la medida en que va practicando y haciendo ejercicios, le va cogiendo como el hilo. Lo importante es que ya entendió el método vacío. A partir de ahí ya pueden mirar los otros métodos, ¿cierto? Acuérdense que cuando hablo de método es lo mismo que estuviera hablando de funciones, ¿listo? Entonces, ya como entendió el método vacío, ya practicando puede ir entendiendo los métodos que devuelven, ¿listo? Esa sería la diferencia entre uno y otro. ¿Quién más quiere preguntar algo con respecto a este tema o con respecto a temas anteriores? Nada. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Les recuerdo que deben estar pendientes del grupo de WhatsApp, que por ahí nos estamos comunicando como siempre. Acuérdense de ponerse al día con los ejercicios, me los envían al correo y estamos en contacto, muchachos. Cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto me la resuelven. Si en el momento yo no les puedo responder es porque estoy un poquito ocupado con otros grupos, pero en la medida en que yo voy mirando los mensajes, trato de ir respondiendo dentro de la medida de lo posible, lo más pronto que pueda, listo. Ya saben que si de pronto requieren una sesión extra de videoconferencia, me dicen y programamos la fecha, la hora y la hacemos. Yo no tengo ningún problema, listo, ningún inconveniente. Entonces, quedamos así. Les deseo mucha suerte y estamos en contacto, listo. Bueno, 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 mucho gusto, con mucho gusto. Hasta luego, gracias, dale, hasta luego para todos. Ok, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.